Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde se conecten. Bienvenidos a una reunión más del capítulo virtual. Mi nombre es Kenny Ureña y voy a estarles sirviendo como moderador para la charla del día de hoy. Acordarles de los próximos eventos que vamos a tener. La próxima semana vamos a tener introducción a Polybase en SQL Server 2016. Ya está el release candidate para SQL Server 2016, para todos los que están ansiosos de comenzarlo a utilizar. Seguidamente vamos a tener a uno de los líderes del capítulo, que es José Luis Rivera, que nos va a hablar acerca de Real Time Operation Analytics en SQL Server 2016. Parte de las mejoras de SQL Server 2016 es el in-memory LTP for Operation Analytics. Eso es lo que se refiere a Real Time. Súper interesante. El compañero MVP, José Luis Rivera, y parte del liderato del capítulo virtual. Después vamos a contar con un tocayo, Warner Chávez. Warner Chávez es SQL Server Data Platform MVP, también es Microcertified Master, costarricense, y va a estar hablando acerca de examinando una consulta problemática con X-Events en DMV y DMVs. Entonces, ya tenemos la agenda prácticamente para marzo y abril. Todos cordialmente invitados. Seguido, recordarles, segundo, recordarles, manténganse con nosotros. Conforme ustedes sigan entrando, nosotros seguiremos manteniendo esta charla semanal. Nuestro Facebook, ahí publicamos las charlas que vamos a estar dando durante la semana, los eventos, inclusive eventos en eventos locales, en comunidades locales, también los publicamos. El YouTube, no pudo ver por completo la presentación, no hay problema. La grabamos y la subimos a YouTube para que usted la vea una y otra vez o aclare las dudas que necesite. Y en SlideShare, tal y como se han hecho en múltiples ocasiones, subimos la presentación para que usted pueda evaluar si la presentación que va a ver o la charla del día de hoy cumple las expectativas o le despierta algún interés, así no tenga que perder su tiempo. Capítulos virtuales en paz, somos bastantes. Nosotros somos el capítulo global en español, este que está acá. Pero también si quiere Healthcare, Virtual Chapter, Security, In-Memory, Women Technology, Data Science, Oracle SQL Server, de todo. De todo hay para los diferentes gustos. Nosotros los invitamos a que, al igual como atienden a este, puedan suscribirse a otros. Performance Tuning, por ejemplo, Performance Virtual Chapter. La mayoría de estos son en otra lengua, no es en español. Pero igual, si no tiene problemas con inglés, la mayoría se habla inglés, excepto, digamos, el Global Russian, que eso se habla ruso, o el Global Portugués, que se va a hablar portugués. Esto llega a ustedes gracias al voluntariado de tanto del expositor como nosotros en correr esta comunidad. Así que nosotros, parte de la idea de Paz es poder llevar estas oportunidades de aprendizaje a diferentes lugares. Y los invitamos a que colaboren, ya sea con su capítulo virtual o se unan a diferentes oportunidades para voluntariado de poder compartir el conocimiento que usted tiene con otras personas, al igual como otras personas lo hacen con usted de forma gratuita. Entonces, por eso los invitamos a que se meta a Paz y entienda y se informe de cómo puede usted colaborar. Recordarles que la afiliación en Paz es completamente gratuita. Nada más entra a la página de Paz, sqlpaz.org, y ahí crea su cuenta. Eso es lo único que usted necesita para poderse afiliar a cualquier capítulo. No le van a cobrar nada por crear esa cuenta. Si usted quiere seguir a Paz, lo puede hacer mediante el Facebook. Ahí está el Facebook, el LinkedIn y el Twitter. Solo un par de reglas es, acuérdense de utilizar, si tienen preguntas, acuérdense de utilizar el icono, el panel de las preguntas del GoToWebinar. Ahí las vamos a estar pasando al final de la charla, para que usted la pueda, se le pueda contestar. Y si tiene igual, puede levantar la mano y yo con mucho gusto le estaré tratando de ayudar. Ahora, sin más preámbulo, hoy tenemos desde Colombia
un buen amigo, Julián Castiblanco. Él es Microsoft Data Platform MVP, también es Microsoft Certified Solution Expert en SQL Server Data Platform, y nos va a estar hablando de Always On, lecciones aprendidas. Julián, bienvenido. Gracias, Kenneth. Bueno, primero que todo, bienvenidos a todos los asistentes. Definitivamente es un privilegio y un orgullo poder estar aquí compartiendo algo de las experiencias que he tenido con la plataforma de SQL Server durante mi vida profesional. Y bueno, aunque no soy el más experto en todos estos temas, pues definitivamente creo que algunos de esos dolores de cabeza que uno ha tenido durante los proyectos pueden ser beneficiosos para los que se conecten. Entonces, básicamente vamos a iniciar con la charla de Always On Lecciones Aprendidas, que no es más que un recorrido sobre todo lo que he tenido que aprender para poder llegar a solucionar los casos de negocio que he tenido que trabajar. Entonces, la agenda para hoy es muy corta. Vamos a ver algunos conceptos básicos de alta disponibilidad. Vamos a hablar un poco sobre Always On y en el punto de consideraciones les voy a comentar algunas de esos tips o tricks que he tenido que aprender para llevar a cabo los proyectos con buen éxito. Bien, para iniciar a hablar de un poco de alta disponibilidad, voy a basarme un poco en el libro de Just Bros, que es una guía sobre Always On, escrita para SQL Server 2012, pero que tiene unos conceptos muy básicos y con unos ejemplos bien interesantes que podrían llegarnos a servir para entender como la diferencia entre los conceptos. Entonces, en alta disponibilidad, pues definitivamente una forma de pensarlo es decir, oiga, ¿cómo aplico alta disponibilidad en mi vida? Entonces, definitivamente una de las formas es teniendo más de un carro. Imaginémonos que vamos a tener que ir a trabajar, entonces tengo dos carros. Uno siempre está allí o los dos siempre están allí, pero en caso de que alguno me falle, puedo llegar a irme en mi otro carro. Otras opciones de alta disponibilidad y que serían como analógicas a tener eh, características de hardware bien interesantes en un servidor es tener, por ejemplo, una llanta de repuesto, que podría ser equivalente a tener, no sé, una tarjeta de red de repuesto para poderla cambiar en mi servidor o poder tener un servidor que tenga múltiples tarjetas para que en caso de que alguna falle, la otra pueda tener esa salida de la información de manera redundante. También podríamos hablar como otros objetos como la batería del carro o como el mismo motor, tener un motor de un carro. Claro, esto no sería tan útil, ¿no es cierto? Pero definitivamente si alguien quisiera tener esos objetos disponibles, pues va a ser mucho más fácil que repare su carro a que tenga que ir a conseguirlos en el mercado para empezarlo a reparar. Esto obviamente tiene un costo y es precisamente el costo que las empresas asumen en sus estrategias de montar alta disponibilidad. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre alta disponibilidad y recuperación de desastres? Imaginémonos ahora que tenemos que ir a una reunión muy importante, una reunión con algún presidente, ¿no es cierto? O con el jefe de la compañía para definir un proyecto muy importante o estratégico de la organización y salimos a tomar vía hacia la compañía y nos encontramos con que la vía está congelada. En ese momento se presenta un fallo, en ese momento se presenta un desastre, algo que puede ser planeado, algo que puede ser no planeado, fortuito, ¿no es cierto? Y definitivamente tenemos que tomar una acción. En este caso, la acción podría ser, oiga, vámonos en el metro subterráneo, que posiblemente no está haciendo uso de estas vías. Entonces, esta es la diferencia entre recuperación de desastres, que es básicamente cómo reaccionamos ante un evento que se presenta, y alta disponibilidad, que básicamente es las herramientas o los componentes que tenemos que nos permiten garantizar tener ciertas alternativas para evitar que ante un fallo normalmente de hardware, nuestro servidor deje de estar operacional. Bien, vamos a hablar de estos conceptos básicos que son el punto de recuperación objetivo, que básicamente es cuánta de la información puede perderse o debe rehacerse
en caso de que se presenta un desastre. Entonces, imaginémonos que trabajamos en un almacén tipo de grandes superficies como un Éxito, no sé, un Walmart, y somos los encargados de la base de datos y tenemos un fallo general. Entonces resulta que no se habían alcanzado a grabar algunas facturas en el sistema cuando se presenta el fallo y básicamente lo que sabemos es que al momento de restaurar la información tenemos que recuperar algo en términos de tiempo de lo que perdimos. Por ejemplo, ¿cuántas facturas tengo que reprocesar porque perdí la última hora de trabajo? Otro de los factores importantes para definir en términos de establecer un plan de recuperación de desastres es el tiempo de recuperación objetivo. Entonces, el primero es cuánta información estoy dispuesto a perder y el segundo es cuánto tiempo me voy a demorar en poder cargar nuevamente, en poder tener nuevamente mi sistema operativo. Entonces, hay una tabla que nos permite establecer como esos SLA o esos acuerdos de niveles de servicio que va a tener nuestra organización, que normalmente empieza con la capacidad el porcentaje de disponibilidad y que se mide a través de año o que se mide a través de mes. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar que un 90% de disponibilidad de nuestro sistema en un año implicaría que podríamos llegar a tener hasta 36 días nuestro sistema fuera de operación o podríamos llegar a tener hasta 3 días por mes. Esta sería, digamos que un término de disponibilidad no tan bueno en una organización que trabaje 7 por 24, definitivamente no lo soportaría. Entonces tendríamos que empezar a crear estrategias adicionales para garantizar que nuestros sistemas sean mucho más óptimos. Veamos, por ejemplo, cuál es el que la mayoría de proveedores en la nube tiene, que es del 99,95%. Esto equivale a que máximo en un año puede estar la aplicación, o en este caso la base de datos, fuera de operación hasta 21 minutos en todo un año. Y básicamente, pues, este slide lo que representa es, oiga, muchas compañías hablan de sus planes de recuperación de desastres, pero cuando van a hacer cuando se genera el desastre, normalmente ni siquiera llevan a cabo ese plan, se queda como en el papel y terminan simplemente como llamando a algún proveedor o a algún especialista y les diga, mire, ¿qué hacemos? Porque definitivamente ni sabíamos qué teníamos planeado hacer. Bien, como estrategia de recuperación de desastres, la más económica, podríamos llamarlo así, de alguna manera, o la más fácil de implementar, y la que normalmente las organizaciones inician diseñando es trabajar backups. Entonces es generar estrategias de backups programados, por ejemplo, copias de respaldo semanal, que sean full, copias de diferenciales diarias o copias horarias de log transaccional. ¿Esto qué les va a permitir a las organizaciones? Poder, en caso de un desastre, recuperar la información a un punto dado del tiempo. Entonces, entre más capacidad o más necesidad de detalle tenga yo de poder recuperar a un punto del tiempo mi información, pues más backups voy a tener que restaurar en el momento dado en que necesite la información. Entonces, como pro realmente podemos ajustar cuál es el punto de recuperación objetivo. Como contras, definitivamente la recuperación, si son bases de datos muy grandes, puede llegar a ser muy alto. Básicamente, si no tenemos otro servidor donde restaurar esos backups, pues también vamos a estar en un problema grave. Entonces ahí hay que entrar a mirar otro tipo de técnicas. En todos los slides que estoy presentando, ustedes van a encontrar una serie de links que los va a redireccionar hacia los documentos de Microsoft que les permiten ondear más información sobre estos tipos de recuperación. Bien, seguido de esto, más o menos creo que en el año 2000, una de las estrategias de recuperación de alta disponibilidad, de recuperación de desastre que más se utilizaba era log shipping. Básicamente, ¿qué hace log shipping? Log shipping nos permite tener una copia, un backup de log y enviarlo a diferentes servidores y restaurarlo automáticamente. Para esto, pues, utiliza SQL Server Agent.
Entonces, como pro, definitivamente yo puedo establecer la periodicidad con la que voy a generar esas copias del log transaccional, ¿listo? La frecuencia en la que voy a ejecutar esas copias al otro servidor y la restauración automática. Aquí tengo varias ventajas que puedo llegar a tener, inclusive bases de datos que están en una copia que va a servir para la alta disponibilidad, tenerlas también de lectura y poder garantizar que temas de reportería se hagan contra una de las copias y no contra la primaria, y de esta manera garantizar pues que mi sistema va a estar encargado solo a la parte transaccional. ¿Listo? Aquí, ¿qué me ha llegado a pasar en la vida real? Cuando se lanzan tareas de mantenimiento de índices o borrado de datos masivos, por ejemplo, digo, oiga, voy a borrar los últimos 3 cortes de la tabla de transacciones. Me ha pasado que los log transaccionales empiezan a encolarse. Entonces, el primero genera esos backups de log transaccional, pero empieza a ser tan grandes que restaurándolo se demora su buen tiempo y empiezo a tener problemas allí de encolamiento de log transaccional. Entonces, ese es uno de los problemas que puedo llegar a tener. ¿Qué otro problema podría llegar a tener? Oiga, ¿qué pasa si el servidor donde estoy haciendo la copia de la información queda inactivo, queda bloqueado? Entonces, cuando esto pasa, normalmente si no lo estoy vigilando, pues en el momento de que haya un fallo, no va a estar actualizado. Entonces, en ese tipo de casos tenemos que hacer también monitoreo de lo que está pasando en el log shipping. Pero si tengo muchas bases a las que le estoy haciendo log shipping, puedo llegar a tener un problema adicional. Este modelo de arquitectura que está acá lo van a encontrar ustedes en el libro que les comentaba de Joe2Pros, donde él básicamente propone tener un servidor de base de datos monitor que se encargue de ir validando las vistas administrativas para saber el estado de las restauraciones de cada uno de los servidores de replicación, si tengo muchos servidores donde estoy replicando, y este servidor tenerlo como el que genera las alertas para que el DBA pueda saber en el caso de que alguno de los servidores que están participando en esta estrategia de alta disponibilidad llegue a presentar error. Entonces es una estrategia bien interesante, tiene algunos temas adicionales de mantenimiento. Si llegase a tener muchas bases con los shipping, pues definitivamente el administrador tendría un gran trabajo que hacer allí y definitivamente puede ser mejorada. Otra de las estrategias que existen es la replicación de bases de datos. Entonces, la replicación, aunque no es propiamente una característica que está enfocada a alta disponibilidad, puede ser usada como tal. Entonces, la replicación consiste en tener una base de datos publicadora, que básicamente puedo publicar toda la base de datos, una base de distribución que toma todos los cambios que han pasado en el log transaccional de esa base primaria, para liberar lo que esté pasando allí, y esta distribuidora es la que se encarga de hacer la publicación a cada una de las bases que se suscriban. Entonces yo podría tener nuevamente un servidor principal, 2 servidores que están presentados para la alta disponibilidad y estar haciendo una publicación y una suscripción a esa base de datos distribuidora para tener actualizada la información de ese log. ¿Qué ventaja tengo aquí en la replicación? Que yo puedo cuadrar nuevamente los tiempos que yo quiero tener entre una actualización y la otra. ¿Listo? Podría llegar a tener una base de datos que está localizada en el mismo data center, replicarlo mucho más rápido a y otra que esté localizada en otro data center, quedó distribuida para que maneje unos tiempos de latencia mucho mayores. Entonces puedo llegar a coordinar esos tiempos y eso me va a permitir tener un mayor control. Entonces, entre los pros que tenemos, básicamente estas bases secundarias voy a poder tener lectura, aumenta un poco el costo de licenciamiento, no sé si sea un pro, definitivamente podría verse más como un costo, como un contra, permite filtrar los objetos que serán replicados. Esta es una bien interesante porque yo puedo llegar a decirle, oiga, de una tabla que tengo en mi servidor primario, yo sé que en un servidor que esté ubicado en Bucaramanga, me interesaría que allí como alta disponibilidad esté la información solo perteneciente a la sucursal de Bucaramanga y hacer el paso de información solo de esta información filtrada. ¿Listo? Entonces eso pues evidentemente va a reducir el tamaño de estas bases suscriptoras que vamos a tener allí, pero evidentemente
como una estrategia de alta disponibilidad, pues no sería tan conveniente porque yo quiero tener todo mi sistema disponible. Hay una cosa bien interesante ahí y es evidentemente una de las propuestas de mi maestro Kenneth Urueña, y es, oiga, esto tiene otra ventaja y es que usted puede llegar a tener unos índices diseñados para su motor transaccional en la base primaria, pero en cada una de las suscripciones tener índices ajustados a determinadas tareas como por ejemplo la reportería. Entonces no tengo que replicar todos los índices, sino simplemente aquí empiezo a crear índices propios para cada negocio. Claro, eso debe ser controlado muy fuertemente por los DBAs, porque en el caso de que haya algún fallo, pues definitivamente esos índices podrían llegar a perderse si yo recreo de cero toda la réplica. Entre los contras de este modelo definitivamente está que tengo que hacer una modificación, si estamos hablando de una aplicación web, en el web config, para redireccionar la base de datos en caso de que haya una falla. Existen otros tipos de replicación. Bueno, la replicación que se debería utilizar es la replicación transaccional, es la más utilizada en alta disponibilidad, pero existen otros tipos de replicación que podrían llegar a servir. Por ejemplo, el peer-to-peer, que es una de las tipos de replicación más interesantes que salió en 2008, que me permite tener la aplicación montada y distribuida en diferentes servidores, y entre todas sus bases de datos estar replicando la información entre ellos. Entonces, de alguna manera, si yo tengo 3 aplicaciones y cada una se está conectando a cada uno de los servidores y entre ellos están replicando la información, pues voy a tener una estrategia de alta disponibilidad bien interesante, un escenario bien interesante de disponibilidad. Bien, en 2005, SQL Server entregó como una posibilidad de alta disponibilidad la funcionalidad o la característica de Database Mirroring. Esta básicamente lo que hace es una copia transaccional de la base primaria a la base espejo. Y aquí teníamos unos pros como por ejemplo tener sincronizado inclusive en tiempo real o cercano al tiempo real la información en una base de datos. Básicamente con el framework 2.0 podíamos colocar un parámetro adicional en el connection string para que la aplicación, en caso de que no lograra ver el servidor inicial, lograra redireccionar toda la carga al servidor secundario, y si yo tengo un testigo, un servidor testigo, podría iniciar automáticamente la base de datos espejo para que quedara transaccional. Entonces, este sistema era bastante interesante y era un pro del proyecto. Como contras, básicamente es que si mi sistema necesitaba más de una base de datos, que muchas veces pasa, yo tengo la información distribuida en varias bases de datos para mis sistemas, entonces tenía que crear una configuración de Database Mirroring por cada una de las bases de datos. Aquí hay un punto que puede verse en contra, y es que esta tecnología está también de salida en SQL Server 2016. Ya han anunciado que esta característica pues no le van a seguir trabajando, porque el foco de Microsoft va a ser trabajar en la estrategia que se conoce como Always On. Entonces, todas estas estrategias que hemos visto hasta ahora hacen parte de toda la maduración del ciclo de vida de alta disponibilidad que hizo Microsoft para llegar a lo que conocemos como Always On. Entonces, desde versiones anteriores también existía algo que se llamaba el Failover Cluster Instance. El Failover Cluster Instance, que lo que me permite es tener servidores o nodos conectados a un mismo storage, un storage común, cada uno con hardware independiente a excepción del storage, y un solo servidor de ellos era activo. Entonces, un servidor activo se conecta a la base de datos en caso de que el servidor 1 presente fallos. A través de Windows Server Failover Cluster podía automáticamente switchar el servidor para dejar activo el nodo 2 y que este nodo tomara ahora el acceso a los discos de base de datos y pudiera responder y lograra responder a las transacciones que se pedían desde la aplicación. Entonces, con la salida de SQL Server 2012, una de las ventajas que se tuvo fue poder tener la TempDB, que es la base de datos de trabajo más utilizada por la instancia, de manera local, es decir, en cada servidor. Allí tendríamos la ventaja que si tenemos discos de estado sólido, pues definitivamente responderían mucho más rápido.
¿no es cierto?, a tener la información, a no tener que viajar, y eso ahorraría un poco de costos porque definitivamente el almacenamiento en SAN puede llegar a ser mucho más costoso que el almacenamiento local. Otra de las características bien interesantes que tenemos con la salida de SQL Server 2012, bueno, que se tuvo en el Failover Cluster en SQL Server 2012 es el soporte al multi-site clustering. Básicamente, ¿qué nos permite esto? Oiga, yo quiero tener un nodo en un data center, por ejemplo, ubicado en una ciudad o en un país, en Colombia, y quiero tener otro nodo ubicado en otro data center que puede estar en Perú. Pues definitivamente va a ser difícil que ellos dos se pudiesen conectar físicamente a través de un cable al mismo storage. Entonces yo lo que puedo llegar a hacer es tener mi base de datos, la información de mis bases de datos en cada data center, en cada país, y a través de replicación a nivel de almacenamiento, a nivel de SAN, poder tener sincronizadas las bases de datos. Entonces, desde esta época ya logramos tener esa posibilidad y ya nos permite a nosotros, él reconoce que están hablando de segmentos de red diferente y hace la configuración para que esto pueda pasar. Bien, básicamente, ¿cómo hace él para saber que un nodo está arriba o que ya no está disponible? Él básicamente va a realizar dos tipos de pruebas. La primera se llama IsAlive, que básicamente es una prueba intensiva en la que va a ir a hacer un select @server name contra el nodo que esté intentando probar. Si ese nodo le responde en un tiempo que yo puedo llegar a definir, pues él va a decir, oiga, este nodo está activo. Y hay otra que es LooksAlive, que simplemente valida que los servicios estén iniciados de SQL Server. Entonces, en caso de que se haga la petición y el servidor no responda en el tiempo esperado que yo puedo configurar, tiempo de latencia, entonces lo que va a pasar acá es que Windows Server va a reaccionar y va a decir, oiga, este nodo posiblemente está fallando, y mueva básicamente todos los discos al otro nodo que está disponible en mi Failover Cluster Instance. ¿Listo? Aquí hay algo bien interesante y es que él valida todo a nivel del servidor y no valida una base de datos en particular. ¿Esto qué quiere decir? Si yo en mi instancia tengo 20 bases de datos y hay una que definitivamente está teniendo problemas de performance, muy seguramente él va a seguir trabajando en un nodo porque él como resultado va a ver que su servidor como total está respondiendo, pero una base de datos no. Hay otras estrategias bien interesantes y es esta que está propuesta en el documento de alta disponibilidad de Microsoft, donde nos dice cómo configurar un multi-site cluster failover. Entonces, esto es más interesante aún porque yo puedo tener dos data centers y en cada data center tener un failover cluster instance, ¿listo? Hacer una configuración de multi-subnet failover que básicamente se hace en el connection stream. Para hacer esto, nuestra aplicación debería estar en un framework superior al 3.5 y allí ya podríamos tener una aplicación que es capaz de conectarse al sitio, no sé, al data center primario y en caso de encontrarse algún fallo ir a conectarse al data center secundario. Entonces, esta es otra de las configuraciones de las topologías bien interesantes que podríamos llegar a implementar con Failover Cluster Instance. Bien, pasemos a hablar un poco entonces de Always On. Y aquí básicamente cabe recordar, pues la primera pregunta que hacen las personas es, oiga, pero si yo voy a crear grupos de disponibilidad, ¿por qué tengo que configurar Windows Saver Failover Cluster? Entonces, es una pregunta que yo mismo me hice en el comienzo, decía, bueno, pero es que si eso es Failover Cluster Instance, entonces, ¿qué diferencia hay? Como que no me quedaba tan claro. Básicamente es porque Always On es un conjunto de características y básicamente voy a poder tener Failover Cluster Instance y Always On Availability Groups. Recordemos un poco aquí cuando hablábamos del servidor testigo. Este servidor testigo era el que validaba que la base de datos estuviera disponible en el servidor principal. Pues bien, aquí realmente le vamos a dar esa potestad de testigo o de validador a la característica del Windows Server que se llama Failover Clustering. ¿Listo? Entonces, ella es la que se va a encargar de validar que los servicios estén disponibles y de switchar los nodos dependiendo lo que llega a pasar, que ya vimos cómo hace la validación para saber si un nodo está arriba o no.
Bien, veamos cuál era el problema, uno de los problemas que se podía presentar en Database Mirroring. Imagínense ustedes que tenemos una aplicación que por debajo está haciendo una consulta a dos bases de datos diferentes, una base de datos de recursos humanos, una base de datos de administración, y él está haciendo un inner join entre esas dos bases de datos asumiendo que ambas están en el mismo servidor. El problema con Database Mirroring es que él no podía garantizar que ambas bases de datos estaban en el mismo servidor como primarias. Entonces pudo haber pasado que en un momento del tiempo la base de datos de admin se switchó al segundo servidor, quedó como principal en el segundo servidor, en el primero quedó como mirror, y que la de recursos humanos siguió como principal en el servidor 1. Entonces, cuando el usuario va a hacer la consulta, al no encontrar las dos bases de datos disponibles en el mismo servidor, seguramente va a tener fallos en su aplicación, podría llegar a generar un fallo en la aplicación. Entonces, para solucionar esto, es que en la estrategia de Always On se empezó a hablar de grupos de disponibilidad. ¿Qué son los grupos de disponibilidad? Oiga, yo puedo configurar para que todas las bases de datos que corresponden a una aplicación o que tienen que ver con un mismo negocio, que se debe garantizar que estén en un mismo servidor, estén allí. Entonces, al yo configurar los grupos de disponibilidad, lo que hago es decirle que si alguna de las bases de datos presenta problema, pues todas las bases de datos que están en ese grupo de disponibilidad deben pasar a primarias en el siguiente servidor. Y de esta manera, pues voy a poder garantizar que el usuario siempre logre responder esas preguntas que tenían bases de datos relacionadas. Miren que de aquí es la razón por la cual la característica de Database Mirroring deja de ser tan relevante en las versiones siguientes de SQL Server. Entonces, en SQL Server 2016, inclusive me acaba de comentar Kenneth, que la característica de grupos de disponibilidad de una manera van a estar disponibles también en la versión estándar del producto, cosa que solo pasaba en la Enterprise hasta la versión 2014. Bien, ¿qué otra cosa puedo llegar yo a configurar en este Always On en alta disponibilidad? Definitivamente yo voy a poder configurar varias instancias en las cuales voy a replicar esta información, es decir, ya voy a tener varios carros en mi garaje. Y adicionalmente voy a poderle decir que algunas de esas instancias van a tener la posibilidad de tener lecturas sobre esas bases de datos. Entonces aquí hay dos características bien interesantes. La primera es que yo voy a poder leer directamente, entrar a toda la instancia, hacer lecturas sobre las bases de datos, o adicionalmente yo puedo llegar a cuadrar una mapa de ruteo para decirle al SQL Server que cuando hagan unas consultas de tipo lectura, él automáticamente dirija la carga a uno de los servidores que están como copias secundarias o como copias leíbles, y de esta manera garantizar que el usuario, sin cambiar nada en la aplicación, logra saber la información de un servidor aparte. Imagínense todas las tareas de reportes que están en una base de datos altamente transaccional, pues ya no empezarían a generar esa clase de bloqueos que normalmente sufre uno cuando está DBA y tiene sus ambientes listos, que tiene bases que son transaccionales, pero que a su vez se utilizan para hacer reportería o analítica. Existen otras ventajas de manejar los grupos de disponibilidad, y es que adicionalmente yo voy a poder configurar que los backups del log transaccional se saquen directamente desde alguno de los nodos secundarios. ¿Esto qué va a garantizar? Pues definitivamente voy a tener menos lecturas o menos bloqueos en el log transaccional de la base de datos que está como primaria. ¿Listo? Entonces, en las copias secundarias yo voy a sacar el backup del log transaccional, que lo voy a poder dejar allí y estar escribiendo en unos discos aparte. Y adicionalmente voy a poder sacar un backup full, pero con la opción de with copy only. ¿Listo? Esta opción que es lo que permite que él no va a ir a cambiar en los consecutivos que maneja SQL Server para saber hasta qué punto del log había hecho backup full. Y liberar, por ende, todo el log transaccional. Entonces, lo bueno de esta característica es que si yo saco los backups del log transaccional en copias que son de solo lectura, él va a ser capaz de actualizar o de truncar el log primario por una tarea que ya tiene definida. Como ventajas, aquí podríamos llegar a tener solo hasta 2 servidores que son capaces de hacer el automatic failover, es decir,
vamos a tener dos servidores donde alguno fallara, el otro iba a subir automáticamente, como pasaba en la característica de Database Mirroring. En SQL Server 2016 voy a llegar a tener hasta 3 nodos que son capaces de subir automáticamente y voy a poder tener hasta 8 réplicas en nuestros nodos e inclusive incluir copias o nodos que están desplegados en Azure. Entonces vean cómo ya tenemos una nube híbrida, una base de datos híbrida cada vez más integrada con lo que es el cloud computing. Bien, otra de las características interesantes aquí en los grupos de disponibilidad es la posibilidad de configurar una IP y un nombre de servidor al cual va a responder directamente. Entonces, desde el mismo asistente de configuración de los grupos de disponibilidad, yo voy a crear o voy a poder configurar una ruta que normalmente va a quedar mapeada en el DNS o en el controlador de dominio y básicamente va a poder responder la información a cada uno de nuestros clientes. Entonces yo podría llegar a tener varios servidores en mis grupos de disponibilidad, pero la aplicación solo tendría que conectarse a uno que es un DNS, un nombre virtual, que va a responder sobre el que tenga la carga. Veamos algunas de las configuraciones que tienen bien interesantes y que están publicadas en los documentos de Microsoft. Yo podría llegar a tener un data center primario y en mi data center secundario tener una copia de la base de datos. Entonces, en el data center primario tener 2 copias de mi motor, tener 2 motores desplegados, 2 copias de mi base de datos sincronizadas para garantizar que cada una de ellas está disponible con la información con la mínima pérdida posible, y tener la copia que está en mi data center secundario que podría estar en otro lugar del país o podría estar inclusive en otro país de manera síncrona. Es decir, que podría tener una latencia, una pérdida pequeña, una pérdida de información. Entonces, como todo esto hace parte de un mismo Windows Server Failover Cluster, que es otra de las arquitecturas, vean que en esta que teníamos acá, yo estaba hablando de 2 sitios totalmente diferentes. Aquí yo puedo tener estos sitios compartidos en un mismo grupo de disponibilidad, pero en la característica de Windows Server Failover Cluster decir qué servidores hacen parte de una votación. Esto se conoce como la característica de quórum en la configuración del Failover Cluster Feature en Windows Server, y pues básicamente siempre tiene que haber la mitad más 1 para decir quién vota. Entonces yo puedo llegar a configurar y decirle, oiga, ese que está en el data center de recuperación no tiene derecho a voto. Él simplemente va a switcharse ya cuando yo lo haga manualmente. Puedo llegar a hacerlo teniendo un nodo o podría llegar a hacerlo teniendo una carpeta compartida. Y esta carpeta compartida tenerla también de alguna manera en un servidor que está respaldado para garantizar que nunca voy a perder la conexión a esa carpeta. Entonces, esta es otra de las configuraciones que podríamos llegar a tener, pero ahora teniendo como testigo en la votación o como quórum una carpeta compartida. De esta manera, miren que estamos garantizando 2 cosas. La primera, alta disponibilidad, porque definitivamente estoy teniendo mis bases de datos disponibles en otros lugares, pero adicionalmente, en caso de fallo, tener diferentes planes de acción. Entonces, si llega a fallar el primario, voy a tener otra base de datos que está sincronizada en ese mismo data center, ¿no es cierto? Y que va a poder responder rápidamente a la carga en otro servidor. Pero si llega a fallar todo el data center, podría llegar a tener una copia muy actualizada, ¿no es cierto? Con un punto de recuperación casi cercano a no tener pérdidas, en un data center que esté ubicado en otra parte. Y aquí entonces está la ventaja de Always On, que básicamente logramos casi llegar a decir, oiga, definitivamente aquí no hay pérdida de información. Este es otro de los modelos que se pueden llegar a montar, es uno de los que me parecen muy robustos y básicamente mezcla las 2 características. Estoy teniendo un failover cluster instance en el servidor primario, un failover cluster instance en el servidor secundario, y ambos están en el mismo clúster de Windows Server. ¿Listo? En la misma configuración de Windows Server Failover Cluster. Entonces voy a tener 2 roles o 2 instancias de clúster y están atadas a la misma, al mismo servidor o a la misma IP que me va a entregar de respuesta. Entonces aquí básicamente voy a tener que tener una carpeta compartida o un servidor compartido como quórum
Normalmente eso solo va a estar en el primario y yo soy el que manualmente voy a poder switchar esos servidores para que se vayan al data center de contingencia. Entonces, esta es una de las arquitecturas bien interesantes. Aquí puedo llegar a tener algunos problemas, sobre todo si la comunicación o la latencia entre estos dos data centers es muy alta y la comunicación no es muy buena entre estos dos data centers, podría llegar a tener problemas. Aquí les dejo también el link donde está la explicación de cómo hacer esta implementación de Always On. Bien, pasamos ahora a la tercera parte de la presentación y son algunas de esos tips que he tenido que vivir yo. Entonces, básicamente, la arquitectura en la que trabajé fue la siguiente: tenía una granja de aplicaciones web, una aplicación web que está en una granja, básicamente atendía muchas sucursales en el país, tenía un data center primario, en ese data center primario tenía básicamente 4 servidores, 2 servidores eran instalaciones standalone, el SQL Server 2014, tenía un failover cluster de 2 nodos que tenía también su conexión a una SAN. Aquí vean algo importante: la SAN 2 era la SAN más nueva, entonces era con discos de mucha más capacidad, de mucha más velocidad. La SAN 1 no era tan rápida, ya era la antigua SAN que tenía la organización, pero básicamente nos permitió montar en el mismo Always On, en el mismo grupo de disponibilidad, a este servidor, este segundo servidor, este grupo de servidores o este failover cluster instant, y adicionalmente tener en el centro de recuperación de desastres, que era ubicado en otra ciudad del país, tener también un failover cluster instance que tenía su propia SAN. ¿Listo? Entonces, la arquitectura se montó aquí pues en un principio no diría cuál es el servidor primario. Ellos dejaron uno de estos standalone como servidor primario porque decidieron utilizar el clúster de SQL Server para darle seguridad a otras aplicaciones que no eran core del negocio, pero que definitivamente tuviesen esa carga allí. Como esto es activo pasivo, en caso de que yo dejara mi primaria de la base de datos core del negocio y adicionalmente las secundarias, pues podría que en algún momento del tiempo todos quedar en el mismo servidor y empezar a generarme problemas a la base de datos que es core del negocio. Entonces, para que esto no pasara, ellos decidieron dejar, o se decidió dejar la base primaria en una que era standalone, y en el también con el failover cluster que está en el mismo data center y una replicación asíncrona contra el que se encontraba en el segundo data center. Aquí manejamos también varios grupos de disponibilidad. Entonces, como una de las ideas que usted maneja cuando está pasándose una versión Enterprise, comprando una buena arquitectura y a 2014 es consolidación de servidores, pues básicamente esa consolidación de servidores puede incluir también la consolidación o la generación de grupos de disponibilidad. Entonces generamos 2 grupos de disponibilidad, uno con las bases core de negocio y otro grupo de disponibilidad con las bases que pertenecían a otras aplicaciones que no eran del core del negocio, pero que necesitábamos tenerlas operativas. Adicionalmente, a través del listener que se configuró, que ya veíamos dónde lo hacíamos, teníamos acceso también para los clientes internos y el equipo de DAS podía hacer un monitoreo de lo que se estaba montando allí. Bien, hablemos un poco de la configuración de Always On sobre Azure. Entonces, en Azure Resource Manager la cosa parecería que fuera muy parecida, pero tenemos una gran diferencia aquí. Como no tenemos control sobre el DNS, lo que nos toca configurar aquí en el listener es un balanceador de carga en un grupo de disponibilidad. Entonces, aquí básicamente se crean infraestructura como servicio los 2 servidores, cada uno con sus bases. Se crea normalmente un grupo de disponibilidad para garantizar que siempre por lo menos uno de los servidores esté encendido. ¿Listo? Tenemos que agregar un storage adicional, que va a ser los discos que le vamos a agregar a cada una de esas máquinas para soportar nuestras bases de datos. Y este balanceador de carga también tenemos que configurarlo a nivel de código, a nivel de PowerShell o a nivel de Azure. ¿Listo?
Básicamente, ¿qué pasa acá? Que el servidor de aplicación o el grupo de servidores de aplicación, que también normalmente esperábamos que esto creciera un poco, se conecta es al balanceador de carga, que quien es el que dirige a cuál de los servidores ingresar, y de todos estos deben estar matriculados en un mismo dominio, entonces por eso también es necesario montar un controlador de dominio. Todo esto para que al final los usuarios finales que se conectan a la aplicación, que también era web, lo hacen a través de un balanceador de carga de aplicación. Entonces vean que para estas arquitecturas normalmente necesitamos el balanceador de carga de la base de datos para el grupo de disponibilidad y el balanceador de carga de aplicación. Normalmente, y desde que Microsoft cambió a Resource Manager, pues hablamos también de grupos de recursos y todos estos recursos hacen parte como del mismo despliegue. Algunas de las consideraciones que deben tener en cuenta cuando manejen múltiples failover cluster en un mismo grupo de disponibilidad, que es este escenario que les comentaba acá. Miren, tengo un failover cluster que está instance que está en el data center principal y uno que está en el secundario, pero ambos iban a ser parte del mismo servicio de clúster de Windows Server. Entonces es en cada uno de esos failover cluster instance configurar qué servidores son los que hacen parte. Por defecto, cuando él hace la configuración, coloca los 4, los 6, todos los servidores que encuentre haciendo parte del failover cluster instance. Entonces hay que seleccionarle cuáles van a estar en determinado data center. Normalmente los que van a tener acceso a los mismos discos son los que deben estar seleccionados allí. Otra de las tareas que es muy tediosa, sobre todo en esta configuración en la que trabajé, que fueron 5 nodos en el mismo failover cluster instance, es la exposición de los discos. Entonces también hay que entrar a cada uno de los discos y decirle en cada disco, oiga, usted disco solo va a poder ser accedido por este y por este servidor, o cuáles son los owners, los dueños nuevos del disco. ¿Listo? Y eso es bien importante porque si uno lo deja la configuración por defecto y llega a ser un switch, los discos de las otras máquinas se van a dejar de quedar expuestos a las máquinas o a los nodos a los que no deberían estar, pero adicionalmente físicamente tampoco podían acceder, anexarse a la máquina que está pasando a ser la principal o el nodo activo. ¿Listo? Entonces es bien importante configurar bien este manejo de los discos allí. Otro de los puntos bien dolorosos y normalmente que uno tiene que trabajar es cuando ya hace una implementación de Always On, es el manejo de los jobs de base de datos. Hay muchas aplicaciones y normalmente que los únicos jobs que tienen son los que tienen que ver con tareas de mantenimiento de índices o tareas de backups, etc. Pero encuentra uno también aplicaciones que ha basado gran parte de las tareas de back office como jobs o como tareas programadas de base de datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, estas bases de datos que tenía que trabajar tenían cerca de 95, 98 procedimientos almacenados, jobs de base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Como cada uno de mis nodos va a tener una instancia, ¿no es cierto? Entonces estos jobs tendrían que estar en cada una de esas instancias. Pero como las instancias estaban prendidas, pues esos jobs iban a intentar ejecutarse en las instancias a pesar de que los nodos no estuvieran activos todos al tiempo, porque solo va a haber una base de datos como primaria, como la que está respondiendo al negocio. Entonces, en ese modelo existen dos soluciones. La primera es entrar a reescribir cada uno de esos jobs para decirle, oiga, valide que usted no esté, o que usted esté como primario en el clúster en el que está montado, en el Always On en el que está montado, o podía intentar hacer algo más, pues como ingenieros a veces buscamos otras soluciones alternativas. Lo que hice fue hacer un job maestro, que lo que hace es hacer una validación de cada uno de esos jobs y miraba la categoría a la que pertenecía. Entonces creé una categoría que se llamaba grupos de disponibilidad, actualicé todos los jobs de negocio para que quedaran en esa categoría y simplemente lo que él hace es recorrerlas validando si debía activar o no ese job. Entonces realmente lo que inactivé no fue el job, sino el schedule de cada uno de esos jobs. Entonces los jobs permanecían activos, pero el schedule de ejecución queda inactivo en las instancias secundarias. Y cuando sea el primario, pues él va a decir, si estoy como primario, entonces va a ir a actualizarlo con un bit en 1 para dejar activos los schedules de cada uno de los jobs en esa instancia. Y este job está programado para correr en todos
en todos los nodos del failover cluster. Entonces, de esta manera pude garantizar que podía agregar más y más nodos a mi failover en caso de que llegara a necesitarlo a mi always on, sin necesidad de tener que ponerme a sobreescribir cada vez todos los jobs que ya tenía la organización montados. Bien, a nivel de always on, consideraciones adicionales, pues basta decir que podemos llegar a hacer una configuración como esta que hicimos, que la hice haciéndolo a mano, ¿sí? Creando cada una de las máquinas, haciendo la configuración de PowerShell, etcétera, etcétera. O también podría llegar a utilizar una nueva opción que está en la galería de máquinas que me crea una configuración de clúster de Always On por defecto. Entonces, él como la crea por defecto, él me crea básicamente dos máquinas, bueno, me crea tres máquinas, una que me va a servir como testigo para saber cuál de esas dos va a estar respondiendo en el grupo de disponibilidad. Me crea de una vez el balanceador de carga para la base de datos, que es el listener realmente, y me crea otro grupo de disponibilidad con controladores de dominio para garantizar que yo tenga alta disponibilidad en el controlador de dominio también, y otra balanceador de carga que va a ser el que va a estar dispuesto al usuario. Entonces, esta configuración ya está lista, o sea, simplemente es 3 o 4 clics y la puede llegar a utilizar uno, pero normalmente a uno no le gusta que utilizar estas cosas así por defecto. Entonces, aquí van a encontrar la dirección, la URL donde pueden encontrar más información de esto, y en GitHub está referenciado todo el script que se hizo para crear esta solución. Entonces, ustedes podrían modificar el script y podrían llegar a personalizar esa creación del clúster de Always On sobre Azure. Para las personas que les gusta hacer las cosas paso a paso, como a mí, que es crear las maquinitas y configurar el listener paso a paso, pues van a tener que hacerlo por PowerShell. Y básicamente esta configuración la hice en diciembre, y en diciembre casi no había documentación sobre Resource Manager para Always On. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es, sobre los comandos que les dejo acá, garantizar o validar que siempre esté el RM, que quiere decir que van a hacer esta configuración sobre Azure Resource Manager y no sobre la vista o la versión clásica que se tenía de máquinas de Azure. Bien, para finalizar entonces tenemos algunas de las nuevas características de Always On en SQL Server 2016, y básicamente es que vamos a tener la posibilidad de hacer el enrutamiento de las lecturas, ya no solo a una máquina, que nosotros íbamos definiendo como queríamos. Oiga, si esta máquina quiero que sea la primera donde haga lecturas, si esa no está disponible, intente la segunda, si no en la tercera. Ahora podemos crear grupos de disponibilidad y él va a utilizar un algoritmo de balanceo de round robin para acceder no solo a una máquina, sino mandar la carga a cada una de las máquinas que tenga disponibles allí en mi conjunto de lecturas de balanceo. Y adicionalmente, pues como decíamos ahora, listo. Bien, como referencias a todo esto, entonces pues básicamente vamos a encontrar el libro que les comento, SQL Server 2012 Always On de Joe Pros. Es un libro, es una guía paso a paso bien interesante para poder entender todo este tema que vimos ahora, para poder ir revisando las cosas una por una. Vamos a tener también un documento que se puede descargar de la página de Microsoft de alta disponibilidad, donde nos explica toda la estrategia de Always On. Vamos a tener también una guía para hacer una implementación paso a paso. También existe en el canal de Eduardo Castro un video donde nos explica paso a paso cómo hacer la configuración de Always On en un servidor local. Está también el link para que ustedes puedan crear los grupos de disponibilidad a través del Azure Resource Manager. Y vamos a tener también otra guía que nos permite hacer la configuración paso a paso de un grupo de disponibilidad teniendo dos failover cluster instance. Entonces, bien, esto es lo que quería mostrarles para hoy. No sé si existe alguna pregunta. Julián, ¿cómo vas? Sí, hay varias preguntas. Bueno, una ya la contestaste, es de Freddy Encinas, dice, ¿alguna biografía en español? Ahí tiene más de alguna. Entonces, Freddy, ahí bueno, espero que le haya respondido la pregunta. La otra pregunta es vamos desde el principio.
Esta pregunta es de Edgar López, perdón. Dice, buenos días, tengo una consulta. Si la base de datos alterna está en modo lectura, ¿se debe licenciar las dos instancias? Adicionalmente, en modo lectura, ¿se puede resolver el log en esa instancia? Esto imagino que es para log shipping. ¿Correcto, Edgar? Mientras tanto, esa es la pregunta. Julián. Yo no soy experto en licenciamiento, pero hasta donde tengo entendido, siempre que la base de datos esté activa, es decir, esté respondiendo carga productiva, debe ser licenciada. ¿Me corriges? Y si la puede leer, la tiene que pagar, básicamente. Esa es la regla de oro. Entonces, hasta donde yo me acuerdo también, si usted la puede, o sea, la única excepción a esa regla es cuando usted tiene un servidor standing by, o sea, que no está accesible, y sus licencias tiene software assurance. Eh, Esa es la excepción a la regla. Entonces, software assurance, por lo general, yo tengo entendido que te incluye un servidor standing by. Pero si usted no tiene software assurance, si usted lo tiene instalado, tiene que pagar prácticamente. Y si lo va a leer, lo tiene que pagar normalmente. Igual Es esto, correcto. digamos, hablar del licenciamiento prácticamente se llevaría 3 horas, ¿verdad? Porque el licenciamiento de Microsoft, aunque no es tan complicado como otros, sí tiene sus puntos, digamos, sus comas y puntos bastante detallados en la parte sobre todo virtualización y la nube. Así es. Eh, la siguiente pregunta es bueno, Edgar, por favor díganos si le pudimos responder la pregunta. La siguiente pregunta es de Freddy Encinas, dice, para grupos de disponibilidad se requiere un disco compartido como failover cluster instance. No, no, no. Precisamente como les mostraba en la arquitectura, nosotros podemos montarlo inclusive solo con instancias standalone y podríamos tener grupos de disponibilidad. Esa es una de las grandes ventajas de Always On, que ya no necesitamos tener información o una SAM pues ahí disponible a nivel de hardware. Adicionalmente, si las personas quieren montar el Failover Cluster Instance, ¿sí? Una instancia de failover, pueden llegar a utilizarlo sin necesidad de SAM, utilizando la tecnología de SMB, que es tener prácticamente un servidor de archivos compartidos que tiene muy buena velocidad ahí y brinda como las mismas características que teníamos allí en la SAM. Entonces, la respuesta es no, no necesitamos tener como un storage compartido. Freddy, por favor, avisarnos si Julián le respondió la pregunta satisfactoriamente o si necesita que le amplíe un poco más. La siguiente pregunta es de Dani Anikama. Dice, ¿cuáles son los pasos y cómo podría solventar mi transaction log cuando tengo configurado Always On? Vale, Dani, es una excelente pregunta y básicamente es lo que mencionábamos en uno de los slides anteriores, es yo puedo generar mi backup transaccional de uno de los servidores que están como secundarios. Entonces, de esa manera voy a liberar la carga de generar ese log transaccional sobre la primaria, lo voy a dejar esa carga en un servidor secundario y de allí ya voy a poder después tomarlo para mis procesos de restauración. Cabe resaltar que eso solo pasa con el log transaccional. El log full, el backup full y el backup diferencial sí deben ser tomados de la instancia que está como primaria. Dani, le agradecería que por favor me confirmara si Julián fue capaz de responder satisfactoriamente la pregunta. La siguiente pregunta viene de Freddy Encinas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre Always On Failover Cluster Instance y Failover Cluster? Entonces, realmente, Failover Cluster es como se conocía hasta la versión de SQL Server 2008 R2. Failover Cluster Instance es definitivamente la misma característica, pero con unas mejoras que se dieron en SQL Server 2012, que son lo que hablábamos un poco de las políticas variables, es decir, yo puedo cambiar los tiempos de validación de si los nodos están disponibles o no. Adicionalmente voy a poder tener la 10DB localmente en cada uno de los nodos y se me escapa la tercera. Ahí voy a poder manejar multisite failover cluster instance.
sin necesidad de recurrir a productos de terceros. Ok, Freddy, le agradecería si por favor me pudiera confirmar si Julián le contestó satisfactoriamente su pregunta. La siguiente, este nombre me suena conocido, Henry Troncoso. ¿Te suena conocido, Julián? Suena, suena. Suena, ¿verdad? En la topología cluster, cuando quiero replicar un failover para que mi aplicación siga viendo la base de datos, ¿se debe instalar un balanceador adicional? O sea, tienes un failover cluster instance y adicionalmente quieres sacar una replicación de uno de ellos. Y estamos hablando de on-premise o de Azure. ¿Qué dice? Veamos a ver qué dice. Dice... Sí. Ok, Henry, yo creo que necesitamos... o sea, ¿es on-premise o es Azure? On-premise. No, en on-premise no necesitamos balanceadores de carga realmente. Yo tuve que hacer en esta topología también teníamos una replicación sobre uno de los nodos y pues no tuvimos mayor problema, realmente fue que tuvimos que hacerlo sobre la copia que está como primaria, la que está iniciada. Ok, Henry, pero si lo tengo en otro datacenter. Dice, pero si lo tengo en otro datacenter, ¿qué tendrías en otro datacenter? El, Supongo que el suscriptor, Está configurando replicación. le entendí replicación, está hablando de lockshipping. Déjeme ver. Em, la topología cluster quiero replicar en failover para que mi aplicación siga viendo la base de datos. Debe instalar un Ok, vamos a ver. Lo que quiere es configurar dos clústeres en dos datacenters diferentes. ¿Es así, Henry? ¿Es algo como esto? Yo creo que sí, ya me contestó. Lo que quiere es un clúster, pero que sea en dos en dos datacenters diferentes. Un clúster o sea, quiere hacer esta multisite. Yo creo que es multisite, exactamente. Algo, Pero en failover cluster o failover cluster instance. listo, entonces, pues aquí básicamente están las dos posibilidades de hacerlo, Henry. La primera es que definitivamente tengo en mi sitio alterno, en mi sitio de contingencia, tengo un failover cluster instance y en el primario tengo otro failover cluster instance. Lo que hago es replicación a nivel de los datos a través de la SAM y lo que puedo llegar a configurar ahí es el parámetro de multisite, multisubnet failover en true a nivel de mi aplicación para que él pueda saber a cuál quiere atender. Hay otra, espérenme por acá, creo que estaba inclusive. No la copié acá. Entiendo yo que lo que quiere llegar a hacer es algo como este de acá, que es la replicación a nivel de almacenamiento. Eso definitivamente, el listener en este caso sigue siendo solo uno. Ujú. Sí, muy buena pregunta. Ahora ya, normalmente estos van a estar en la misma red. ¿Listo? Entonces van a tener el mismo nombre o la misma IP virtual, sino que voy a acceder, pues están ubicados georreferencialmente en dos lugares diferentes. Pero a través de una configuración de networking de LAN extendida, pues ellos van a lograrse ver como si fueran nodos en el mismo servidor y ahí simplemente tengo que configurar un listener. Es decir, un solo nombre de máquina virtual va a poder acceder a los dos a pesar de que estén en data centers diferentes. Ok, Henry, por favor, confirme si Julián le pudo contestar satisfactoriamente la pregunta. Seguimos con Henry Troncoso. Otra pregunta. Dice, en el script que creaste para ver que no está activo, está programado un job. De ser así, ¿cómo funciona el nodo secundario? ¿Ocurriría cada determinado tiempo? ¿No se deshabilita?
Exactamente, entonces estás hablando de este de aquí. Entonces, sí, efectivamente lo que yo hice que fue crear un job que se está ejecutando cada minuto en todos los nodos, ¿listo? Y ese job que se está ejecutando cada minuto en todos los nodos, pues está haciendo la validación de si debe o no deshabilitar los schedules en los nodos que estén como secundarios. Y cuando encuentre que hay un cambio de primario, pues definitivamente al correr nuevamente ese job en cada uno de esos servidores, pues que está corriendo cada minuto, él iba a actualizar automáticamente los schedules para activarlos y en el servidor en el que se presentó el desastre, que anteriormente era el primario, pues apenas lo pueda subir, va a intentar deshabilitar los jobs en ese. Henry, porfa, indíqueme si Julián fue capaz de contestar la pregunta satisfactoriamente. La siguiente pregunta viene de Ricardo Mijares. Dice, ¿puedo configurar OSON para ambientes que tienen transacciones sobre 500 transacciones por segundo en una base de datos sin afectar su performance? Sí, perfecto, o sea, sin ningún problema. De hecho, en esta base de datos, lastimosamente no tengo aquí a la mano el reporte y bueno, creo que el tiempo no nos da para mostrarlo, pero esta base de datos está manejando 3.600 transacciones o requests por segundo. Entonces, definitivamente no sería ese un impedimento para hacerlo. Y más si las máquinas van a estar como en la misma infraestructura. Ok, Ahí lo Ricardo. que puedes llegar a mirar si llegas a tener problemas es el parámetro de síncrono a síncrono, que es cómo se configuraría la replicación hacia ese segundo nodo. Adicionalmente, em, Julián, en SQL Server 2016 vienen unas mejoras increíbles en el manejo de la bitácora que se envía entre el primario y la réplica, los cuales han dado mejoras de performance bastante fuertes, casi tomando en cuenta que estuvieran en la misma máquina. O sea que lo único que le Oh, afectaría sería la velocidad de red. Entonces, súper. el equipo de producto ha metido muchísima mano en tratar de bajar toda la conversación entre las diferentes nodos, bajar la sobrecarga de la comunicación entre diferentes nodos, y Kevin Farley habla al respecto en uno de los videos de Channel 9. Eh, Súper, súper, muchas gracias. Ricardo, si Julián fue capaz de contestar la pregunta satisfactoriamente, por favor déjenlo saber, y si no, si necesitamos ampliar, por favor también díganlo. Em, aquí, ajá. Okay, la siguiente pregunta es de Dani Anikama. Dice, entonces puedo tener mi plan de mantenimiento en ambos lados, full backup transactional en el nodo primario y secundario de always on. El full backup, evidentemente en el primario, el full backup with copy only en los secundarios. ¿Y el transactional? Entonces, no sé si recuerdas la diferencia with copy only, es que no está afectando eh, la huella que maneja SQL Server para saber hasta qué parte del log serial number ha ido generando el backup. Entonces, el with copy only puede sacar el full en un secundario, pero pues eso normalmente no hace parte de la estrategia de backup, sino hace parte de necesitar una situación puntual de un backup. Ok. Dani, si me puede confirmar si Julián le pudo contestar la pregunta apropiadamente. ¿De acuerdo? Pura vida. Ok. Es pura vida, Stico. La siguiente es de Ricardo Mijares. Dice, ¿el parámetro es asíncrono o síncrono? ¿En qué caso es recomendable? Pues definitivamente el síncrono es recomendable cuando necesitas que la copia esté completa en tiempo real, que no vayas a tener pérdida de información. El asíncrono cuando tienes problemas de comunicación entre los servidores o que la carga transaccional es demasiado grande y está generando problemas de performance en la aplicación. Entonces, normalmente lo que yo hago en esas implementaciones para poder decidirlo es tomar una
instrumentación que me permite saber los tiempos de respuesta y el uso de los recursos del procesador antes de la implementación de Always On y después de la implementación de Always On, normalmente las pruebas de carga, para validar si síncronamente va a trabajar bien la aplicación o no. ¿Qué tal acerca de, digamos, si yo quiero tener automatic failover o no automatic failover? O sea, automático manual failover, ¿hay algún requerimiento con respecto a síncrono o asíncrono? Ah, sí, tienes toda la razón. Buen punto, mi amigo Kenneth. Efectivamente, si quieres tener automatic failover, tienes que tener una sincronización síncrona, un modo de sincronización síncrono, para que él pueda hacer automáticamente el switch. Contra los que están asíncronos, él no puede hacer el automatic failover. Y yo creo que llegamos al final de las preguntas. Déjeme nada más confirmar que no se me quede ninguna. Si me brinqué alguno, por favor, déjenmelo saber. De verdad, no fue la intención brincarme ninguno. Ya estamos bastante sobre tiempo, 11 minutos para arriba del estimado, pero estuvo bastante, tuvieron bastantes preguntas. De Sí, verdad, sí, sí. un gusto que les haya gustado el tema. Este tema de recuperación de desastres, continuidad de negocios, porque del fondo lo que estamos hablando es continuidad de negocios. O sea, porque yo, algo que en un momento se ha hablado es, ¿por qué yo hago backups, Julián? No, yo no hago backups, yo hago estrategias de recuperación de desastres. ¿Por qué? Porque si mi base de datos se cae, mi negocio pueda continuar. Entonces, Julián, como siempre, un gusto tenerte acá. De No, verdad, muchas gracias, Kenneth. muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Dios mediante, nos vamos a ver el próximo miércoles. No sé si vaya yo a moderar o alguno de los otros compañeros, pero vamos a estar con el Rincón hablando de, mira, Semana Santa ya, hablando de introducción a Polybase en SQL Server 2016. Ni en Semana Santa descansamos. Miércoles Santo, Sí. vamos a estar hablando acerca de Polybase y SQL Server 2016. ¿No sabe qué es Polybase? Bueno, pues venga a Charlie y se va a dar cuenta que es Polybase. ¿Para qué le sirve? ¿Qué le puede ayudar en su compañía o en su estrategia de almacenamiento de datos? Muchísimas gracias a todos y Excelente. hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.